Creo que cuando un poco hablamos del tema con el padre y todo, se anteponía lo que es el tiempo difícil ¿no? Y en ese tiempo difícil la campaña. Creo que realmente también aprendimos y llevamos adelante y nos reinventamos con la campaña en muchas cosas. Entonces creo, lo primero, ponernos bajo la protección de la Mater para escuchar al padre Guillermo, al que le agradecemos muchísimo esto, y nos vamos a consagrar a ella. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco toda a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y protección. y protección tuya. Amén. Esto no, utilízame, en ese camino estamos. Padre Guillermo, adelante y muchas gracias. Ahí ya saqué el silencio. Bueno, buenas noches, un lindo verlos a ustedes. Nuevamente rostros tan conocidos, tan queridos, con tanta historia y que tiene tanta significación para mí personalmente y también para mi sacerdocio. La temática que queríamos conversar en esta noche, voy a sacarme el reloj para no pasarme de tiempo, es la campaña en tiempos, campaña de Rosario, en tiempos difíciles. Evidentemente no hace falta justificar esto de los tiempos difíciles, lo vamos a tratar de ir desgranando en medio de esta reflexión. Y ahí entonces ubicarnos nosotros, entendiendo que todo cuanto sucede es un llamado muy especial de la providencia para actuar en forma personal. Para que ustedes me puedan seguir, yo voy a compartir el esquema, ya que no utilizo, por razones obvias, el pizarrón conocido que ustedes bien conocen también. Voy a tratar de compartir en ese caso la pantalla. A ver, un minutillo nomás, muy cortito. Compartir pantalla, ahí estamos, muy bien. Algo me ha pasado de este tema acá. Un minutito. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a tratar de compartir pantalla ahora nuevamente. Todos estos temas así más técnicos son los que yo normalmente utilizo para poder manejar algo que normalmente no soy muy expedito. Empecemos nomás. O sea, después puedo compartir la pantalla en un minutito, lo voy a hacer. Si no, de todas maneras, nos lanzamos aquí por... Que bien nos vendría una cancioncita ahora, mientras yo coloco esto en orden nuevamente.
Disculpe, padre, el archivo estaba bien, solo toque la flechita de arriba a la izquierda, porque estaba en información del archivo. Solamente con esa flechita de arriba vuelve al archivo original. Solo Así eso. Es lo que estoy tratando de hacer. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, es mucho más fácil. Ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Ven algo ustedes o nada todavía? No, todavía no ven nada porque todavía no hay compartido la pantalla. Ahora sí. Tutum. Compartir pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, padre? Soy Mercedes Bonolino. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, muy bien, por fin. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Soy Marieta. Marieta, mire usted, todos nombres muy conocidos, muy queridos, personas muy amadas que aparecen a través de este medio estupendo que es el Zoom. Bien. Qué lindo. Una introducción a la temática como tal. Yo creo que en toda la vida podemos tener dos tipos de mirada. Una mirada que es una mirada más de pequeña, chica, que yo suelo llamar mirada de pozo, o podemos tener una mirada más de montaña, es decir, la que ve más los contextos y dentro de los contextos descubre lo que está sucediendo y también en una perspectiva religiosa busca darle una respuesta a eso que está mirando con esa mirada que es una mirada de águila y no una mirada, por así decir, de gallina, como diría Kentenich. Distingue siempre a las personas con aquellas que tienen una mirada de águila, que ven más los contextos y la altura y de la perspectiva más profética, y aquellos que miran lo inmediato, solamente esa mirada más de gallina, como dice él, sin ninguna connotación política, lógicamente, a esta palabra en Argentina. Y yo creo que nosotros tenemos esa mirada de montaña porque venimos de la herencia de Kentenich y venimos de la herencia de John, que han sido personas que, sin perder la dimensión de lo concreto e inmediato, han mirado todo desde una perspectiva distinta. Si ustedes quieren una frase quizás que sintetiza muy bien todo esto, es la conocida, reconocida frase del padre Kentenich de tener la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Solo se puede tener la mano del pulso y el oído en el corazón de Dios cuando se tiene esta mirada amplia, que es la que queremos tener en esta tarde cuando hablamos de tiempos difíciles. Evidentemente hay tres hechos que son los que van a detonar un poco mi reflexión con ustedes, intentando en cierto modo no tanto ilustrar la mente, sino despertar más la voluntad para las acciones y sobre todo encender el corazón para una respuesta más cardial de lo íntimo del alma a lo que estamos viviendo, a lo que nos está sucediendo. Y creo que hay tres acontecimientos importantes, tres hechos que tienen que ver con esto de tiempos difíciles. El primero de ellos, el conocimiento fragmentada, y lo tercero, un signo maravilloso de Dios que nos ha dado el Papa al colocar este año bajo la advocación, bajo la presencia y bajo la persona de San José. Y lógicamente la fe le dice a la campaña estos tres hechos, que nos cuestionan qué aspectos especialmente tienen que ver con esta realidad propiamente dicha. Con esto entonces, el primer signo de los tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo es sin duda todo esto del COVID. Ahí tienen ustedes un poquitín la perspectiva con lo que quiero conversar. Creo que el COVID ha sido para todos nosotros, no voy a entrar muy en detalle a eso, un verdadero diluvio. Y ese diluvio que nos ha llevado a la experiencia de la inundación absoluta y total, nos ha invitado también a subirnos a esta barca. Podemos ver en la persona del padre Kentenich, como lo podemos ver en la persona de Jean Paul Sauvon. Subirnos a la barca y cambiar este tiempo de inundación y saber que todo absolutamente aniquilamiento, por otro lado, comienzo de vida, porque el diluvio no es solamente la experiencia de algo que se deja, sino que ante todas las cosas es la experiencia de algo que se inicia. Creo que esto nos ha hecho percibir nuestra fragilidad. Creo que todo este COVID ha sido percibir esta fragilidad en la cual nos encontramos todos a un nivel universal, mundial. La experiencia famosa del Papa, esa imagen que ha quedado como gran signo del año pasado, a fines de marzo, cuando el Papa en la plaza ese día, digamos, así agotador también, se encontraba solo, absolutamente desértico en la experiencia de la soledad, y al mismo tiempo con esa imagen tan propia que es la imagen de todos subidos a la barca en la cual estábamos y el gritemos.
con perspectivas cristianas sabemos de que Dios permite todas las cosas cuando las permite en una perspectiva negativa para nuestro cambio, para nuestra purificación. Entendemos que crisis son grandes oportunidades y la palabra un cambio profundo, un cambio verdadero, un cambio que nos lleva a ser mucho mejores. Por eso, en esa perspectiva, entendemos que el COVID-19, este diluvio, nos ha hecho pensar mucho más en lo que es el ser humano en su grandeza. Ha sido negativo. Hemos podido estar más con nuestra familia, especialmente las familias jóvenes. Han tenido la experiencia del papá más en casa, de la mamá más en casa. Se han podido ordenar muchas cosas en la vida, en la misma casa, compartir almuerzos, cenas, desayunos, como probablemente nunca antes lo podíamos hacer. Y también nos hemos encontrado con nosotros mismos en algunos momentos, sobre todo de la pandemia, donde tuvimos la oportunidad de preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos, cuál es esta situación en la cual, como ya lo sabemos por todos los medios y por todo lo que se ha hablado al respecto, que todo esto nos ha influido en nuestra física, en lo físico, en lo psíquico, en lo anímico y en lo religioso y espiritual. Esa sensación de estar tan juntos, con lo positivo que eso trae, de peleas, de desencuentros, y por eso también ha sido un tiempo donde los psicólogos, que han estado muy cercanos a través del Zoom y otros medios, han tenido bastante más trabajo, incluso que antes, entender lo que estaba pasando, o por lo menos a aceptarla, y a no hacer de esta realidad una tragedia de vida, sino también una ocasión para seguir creciendo. No voy a hablar de este tema porque ya ustedes lo tienen sumamente internalizado, pero me parece importante, sobre todo, hacer que es, ¿qué respuesta damos nosotros a esta situación? ¿Qué respuesta le damos a esto? Y ahí yo quisiera especialmente, que me parece que son las respuestas que todos nosotros, ustedes misioneros, yo también misionero y acompañante en muchos momentos de la realidad, digamos, en que nos encontramos, me parece bastante importante. Sí, es cuidarnos, ¿no? O sea, cuidarnos y cuidar es lo que permanentemente se nos ha dicho. Quizás es el verbo que más se ha empleado en todo este año, el año pasado, cuidarse, cuidar para cuidar a los demás. Cuidar también sabiendo que eso es un sentimiento muy fuerte de responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros. La primera C es bastante transparente y es lo que permanentemente hemos tratado de hacer. Es junto como respuesta a esta situación, tiempos difíciles, creo que se nos han despertado a nosotros como misioneros y como miembros de la familia de Schoenstatt y también de la Iglesia, se nos ha despertado mucho más la paz existencial del alma y sobre todo confiar en la persona de la Mater. Yo creo que este hecho de tener que confiar ciertamente nos ha llevado a nosotros a descubrir en algo tan central como es, por ejemplo, el hecho del abandono en serio en la persona de la Virgen y en la persona de Dios. Y yo creo que hay tres signos en virtud de los cuales uno se manifiesta que realmente confía en Dios. Dificultad, el tiempo difícil con una alegría interior. Y una alegría que no nace porque los problemas no están siendo resueltos, sino en primer lugar una alegría porque sabe que toda dificultad es una oportunidad para que la victoria de Dios se manifieste más plenamente. Creo que el hecho de Pascua nos habla justamente de que podemos alegrarnos, no a pesar de las dificultades, sino debido a las dificultades, porque las dificultades son las grandes oportunidades que tenemos nosotros también para permitirle a Dios que sea victorioso, que tal vez sino debido justamente a las dificultades. Por eso un signo enorme de que realmente yo confío en la Mater es el hecho de que vivo una alegría interior y que sé aceptar las cosas que la vida nos va colocando, las exigencias que nos va colocando, no con una actitud de desagrado, de enojo, de bronca, de desaire, sino mucho más con una actitud interna de alegría, porque sabemos que esta es la gran ocasión que le damos a Dios para que Él sea victoria cuando se ha pasado una guerra, cuando se ha logrado, digamos, en ese combate haber triunfado. Y creo que nosotros con este coronavirus que estamos viviendo, con esta segunda C, que es confiar, le estamos y a Dios también, que se coloque como en el texto del Apocalipsis en el pináculo, digamos así, del templo de la historia, y gritar ahí que en definitiva ha triunfado sobre todas las muertes que pueden existir. Esto con esa alegría. Creo que hay un segundo signo, que es el hecho de la serenidad del alma. Por eso confiar en el poder de la Mater para nosotros misioneros, creo que significa tener una actitud hondamente serena. Y no es fácil, ya voy a hablar de eso dentro de un ratito también. Muchas veces uno la entiende que es algo que la tenemos cuando absolutamente todo está en orden, cuando todo está tranquilo. Estamos serenos porque no hay ningún problema. Pareciera ser que los problemas nos quitan la serenidad, pero un signo realmente de la persona que confía en el poder del corazón. Es decir, que no vive con angustia, que no vive con el miedo, que no vive con el temor. Evidentemente, todo lo que estamos viviendo, especialmente en el AMBA, aquí en Buenos Aires, son razones suficientes para cierto es cierto, y no es todo. Pero hay personas que muchas veces, ante todo lo que está viviendo, acontecen cada día, digamos así, su amanecer con la experiencia profunda del temor, de la angustia y del miedo.
Y yo creo que la serenidad del alma frente a lo que es no muy verdadero, de que realmente nosotros confiamos como misioneros de la Mater en ese triunfo de Dios en nuestras debilidades. Junto con eso, yo creo que un tercer signo es, y ahí aparece la palabra que es la segunda del abandono. La palabra abandono no significa acá como laissez-faire, dejar hacer. Abandono no significa simplemente un descuido, sino abandono significa la actitud del niño que se abandona, en ese sentido, en los brazos. Y por eso, porque se abandona radicalmente en ese abandono verdadero, siente que nada absolutamente le puede quitar esa experiencia honda de sentirse en los brazos de ustedes. A ver, un texto que es el texto de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer despacito porque me parece algo fundamental para confrontar si realmente tenemos nosotros confianza y de abandono en Dios. ¿Quién podrá, dice Pablo, entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Fíjense ustedes que fue Jesucristo, el COVID, el gobierno con ciertas normas y leyes, la situación económica. ¿Quién puede separarme del amor de Cristo? Las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. La palabra victoriosidad, gracias a aquel que nos amó. Y ahora viene la parte que a mí me parece más central, porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo. Y es un texto que a mí personalmente como cura, pero supongo que a ustedes también, independiente de la edad que tenemos en nuestra vida espiritual, religiosa o física, nos cuestiona profundamente. Porque el año pasado, fundamentalmente esto, ¿verdad? O sea, ¿qué puede quitarme, en cierto modo, el amor de Jesús, que en definitiva es lo más trascendente y lo más importante en la vida? Todo esto que estamos viviendo, todo lo que se ha determinado, eso puede quitarnos del amor de Cristo, separarnos de eso fundamental. Ahora bien, debido a una cierta situación de vida, puede ser perfectamente que no solo... Silvita, yo creo que usted puede silenciar a todas las personas, si tiene el control. Bueno, y entonces creo, me parece muy fundamental el hecho de que, y yo me he confrontado en cierto modo, no solo con la muerte mía personal como posibilidad, debido a la edad que tengo, debido al contacto que tengo con personas, que no son muchas, son pocas, y me he confrontado también con la muerte de Pedro y este año del movimiento de Schoenstatt. Hemos perdido, o yo personalmente he tenido la experiencia de perder por lo menos unas 10 personas que he querido mucho y que quiero mucho, porque los muertos no están muertos, están vivos de otra forma. Que sos cura, que tenés 48 años de sacerdote, ¿realmente crees que esto te puede quitar la serenidad, la tranquilidad? De que la muerte puede quitarte, digamos así, de la cercanía de Dios. Y no es palabra, sino también profesional de la pastoral. Y muchas veces lo hemos dicho, y especialmente en la Semana Santa, lo hemos vivenciado hace poquito, de cuán importante es el hecho de una actitud absoluta de apertura a lo que Dios puede, situaciones que Jasper llamaría situaciones límites de nuestra vida. Ahí entonces como que cimbronea nuestra estructura psíquica, religiosa, personal. Y yo creo que esto es una actitud muy importante para nosotros como misioneros y como cristianos en la persona maravillosa de la Mater, el hecho de que tengamos una actitud realmente de confianza en ella y en Dios y en el Padre. Y bueno, y si el plan de Dios está el que nosotros partamos, ya sea porque nos toca el COVID, ya sea porque viene con la alegría profunda de aquellos que parten al misterio del encuentro con el Padre. A mí me ha impresionado mucho ciertas obras, especialmente Diálogo de las Carmelitas de Charles Péguy, donde se comenta, digamos, en el tiempo, lógicamente, de la Revolución Francesa, cuando el convento están cantando relación al Espíritu Santo, el ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios, y todas las carmelitas van cantando en latín, y hasta que llega la última, y cuando llega la última, el cadalso, y entrega la vida. Eso es la actitud cristiana frente a todo lo que significa el verdadero abandono. Entonces me parece a mí que esta segunda palabra, la palabra confiar en el poder de la Mater, es algo fundamental. Ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, nada, ninguna criatura. De alguna manera el COVID también es una criatura, puede separarnos de este amor. Lo tercero, como un tercer desafío que me parece a mí central, como actitud de respuesta, ahí estamos entonces en la tercera C, compartir la imagen de la Mater a todos los lugares. Y aquí estamos en nuestro terreno habitual, nuestro terreno más fuerte. Siempre lo hemos hecho, y llevar la imagen de la Mater a todos los lugares. Pero me parece que especialmente en este tiempo tenemos que despertar la proactividad para que la Mater realmente llegue a todos los rincones donde hay angustia, miedo, temor, enfermedad, muerte. De consolar realmente a todos los enfermos
y dar vida espiritual a todos aquellos que de alguna manera están sufriendo todo lo que esto significa. Cuando días atrás yo estaba hablando de este tema, en una jornada podíamos definir todo este tiempo como un tiempo de desconcierto. Y cuando me surgió la palabra desconcierto en mi mente psíquica, recordé que en la carta del 31 de mayo del padre Kentenich, la llamada así epístola, a una persona, a un obispo muy importante de la iglesia protestante, que se llamaba Niemöller, ahí lo tienen ustedes escrito, y este señor Niemöller, en el año 48, protestantes, dijo de que se encontraban todos en un tiempo de solidaridad en el desconcierto, solidaridad del desconcierto. Es una expresión muy fuerte, que es una palabra muy fuerte, más fuerte que solidaridad en castellano. Y creo que eso, esa solidaridad del desconcierto, es lo que estamos viviendo, y me parece a mí que, justo cierto, tenemos que trabajar fuerte para que la Mater nos regale en ese desconcierto algo absolutamente distinto. Creo que es el momento de emblemar nuevamente a la Mater como auxilio de los cristianos, que María Auxiliadora es más propiedad, digamos así, de los salesianos, pero es propiedad de toda la Iglesia. El hecho de que ella es el auxilio de todos nosotros, es la salud de los enfermos, otra vocación muy clara, y por tanto también el refugio en los momentos difíciles de nuestra propia vida. Creo que es el momento sobre todo de llevar mucho a las peregrinas de la salud a los diversos lugares, dentro de las posibilidades que tenemos. No podemos ir en este momento a muchos bien para, por ejemplo, las voluntarias de María que llevan la imagen de la Madre en su tarea. Le está vedado ir a estos lugares, pero a nivel personal, despertar la creatividad de la cual yo hablaba antes, me parece muy importante. O sea, donde veamos a alguien que está pasando un momento difícil, creo que es el momento de acercarle a la Mater como la peregrina de la salud para que ella les dé el consuelo. La Virgen no siempre va a hacer el milagro, pero siempre va a dar el consuelo si el corazón está abierto a recibir ese consuelo. Interesante, de gente de Alemania a Lourdes, en Francia, y eran personas que estaban todas muy enfermas, muy enfermas, y hacían esas peregrinaciones que 3 veces al año se hacía desde Alemania en aquel tiempo, no sé hoy. Y lo interesante era que de compartimentos de tren, y todos volvieron exactamente como fueron, es decir, todos volvieron enfermas, fueron enfermas, volvieron enfermas, pero la gran diferencia estaba que al ir iban con angustia, y al volver venían por lo que la vida, el destino, la providencia les había permitido vivir, que era la experiencia del dolor y de la cruz. Yo creo que en ese sentido, la peregrina de la salud debe llegar a todos los lugares donde hay enfermos de COVID, también de trabajar mucho con la peregrina de la serenidad y de la confianza, porque en definitiva lo que genera muy fuerte, digamos así, todo esto en muchísimos lugares como una experiencia muy honda de angustia. Y por eso me parece estupendo el que nosotros podamos así, de esa manera, serenar, ¿no? Por supuesto que aquí está la hermana María Emilie, muy deseanza, creo que es muy importante en estos momentos, ¿no? Llevar la imagen de la Mater a los momentos, en lugares donde hay angustia, donde hay miedo. El miedo nunca es negativo. En sí mismo, el miedo es negativo cuando yo no tengo posibilidad de confianza. El miedo surge siempre cuando hay una amenaza y yo no tengo la posibilidad de atacar esa amenaza, de defenderme ante esa amenaza, cuando no tengo los medios disponibles para poder anular eso o ese miedo, pero al mismo tiempo tengo medios para poder superarlo. El miedo puede transformarse en algo positivo. Me estimula a mí a poder vivir mucho más en el abandono verdadero a la persona y a la presencia misma de Dios. Mencionarles. Y vamos al segundo punto. La Argentina fragmentada. No preciso demorarme mucho en el diagnóstico de esta situación, pero me parece interesante que le tomemos un poco el pulso a la Argentina que estamos experimentando. Creo que vivimos un tiempo, no de crisis en primer lugar económica, sino una crisis de un estilo de vida en la sociedad en que vivimos. Palabras ahí de ese modelo de vida, pero seguramente ustedes pueden colocar muchas otras también y sobre todo llenarlo de ejemplos, ¿no? Yo creo que estamos en un estilo de vida y un modelo de sociedad que es terriblemente egoísta. Creo que el egoísmo de la Argentina de hoy es mucho más, ¿no? El egoísmo comienza cuando en el fondo uno grita sálvese quien pueda, pero fundamentalmente me salvo yo y me importa muy poquito el que se salven los otros. Sin entrar en detalle en cuánto fueron, para mí fue un ejemplo terrible, ¿eh? No en primer lugar de los privilegiados de algunos, los privilegios de algunos y el desprecio de otros, sino en el fondo de los fondos una experiencia enorme del egoísmo personal, ¿no? O sea, yo me salvo. Una sociedad egoísta es una sociedad donde el ego, el yo, está en primer plano. Y creo que vivimos un tiempo de muchísimos egoísmos. Y cuando digo yo, esto lo estoy diciendo no de los demás,
sino me hago también muchas veces, si realmente yo soy una persona altruista, que no me miro siempre a mí misma, a mí mismo, que no siempre me aplaudo a mí mismo, a mí misma, que no siempre me miro el ombligo, que no me interesa que los demás me reconozcan, sino que en definitiva estoy buscando todo eso. Y yo creo que eso es una sociedad en la cual está fragmentada fundamentalmente por egoísmos. Creo que lo segundo es la experiencia de los individualismos. El argentino por naturaleza, a diferencia de quizás de otras culturas, tiende mucho al individualismo, no es nada nuevo. Los sociólogos, cuando describen de que el argentino por naturaleza, la cultura en general, que no significa que Radomiro, Jacinto, Junípero, Petro es así, pero en realidad es un tipo más individualista, que le gusta cortarse solo, que le cuesta el trabajo en común. Creo que es muchos sociólogos y muchos escritos, ¿no? Luce encanto de ser argentino, aquel famoso libro, ¿no es cierto? Fíjense, a mí me impresionó mucho, escuchando un poquito la televisión. Ayer tuve un Zoom hasta las 10 de la noche y cuando termino el Zoom veo mi celular que tenía como 30, que dijo el presidente, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la consigna que tenemos que seguir? Yo no había nada porque desde las 8, en realidad 7:30, hasta las 10 estuve en este Zoom. Bueno, entonces me quedé escuchando, ¿no? La impresión, lo que más me tocó, le voy a ser sincero, tiene que ver con algo de política, pero no importa. Lo que más me tocó es esto, ¿no? No la decisión del presidente. Lo que me tocó, lo que más me presidente fue una decisión individualista, ¿no? Que no la consultó realmente con el jefe de gobierno, en este caso, digamos que el caso que nos toca a mí, porque estamos viviendo acá en la Cámara, ¿no? O sea, el individualismo, ¿no? O sea, yo soy presidente, puedo hacer lo que se me da la gana, tengo poder para hacerlo, considero que debo hacerlo, y probablemente es una buena decisión, es probable que sea una buena decisión, pero el problema no es si es una buena decisión. Y es muy típico, pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy alto, pero es el ejemplo de todos los días. O sea, el individualismo como presencia, digamos así, me parece a mí que es muy típico. No cuestiono la decisión, no cuestiono la decisión y que seguramente es necesario y que, bueno, tiene que ver con otro tema, ¿no? En tercer lugar, el personalismo, ¿no? Yo creo que vimos en Argentina fraccionismos, ¿no? Terrible lucha de poderes, en donde todo absolutamente se vehicula a partir del poder, hasta incluso las vacunas que están siendo tan necesitadas, todo poderes. Bien, me quedo en eso. Luego la superficialidad. Yo creo que estamos viviendo una Argentina también fragmentada por una serie de superficialidades. A mí me ha impresionado mucho y me impresiona mucho el hecho de las fiestas clandestinas, de los bares llenos de gente hasta hoy. El hecho de la superficie o los estilos de vida, una superficialidad que en definitiva tiene mucho que ver con aquello del pensar existencialista, es decir, lo que me interesa es el hoy, por 4 días locos que vamos a vivir, la individualidad, la interioridad, el conocimiento de uno mismo, el descubrimiento de mis propios límites, de mis posibilidades y de mis limitaciones. Y creo sin duda también que esta Argentina es una Argentina muy separada, de mucha separación, de mucha gente, tiene que ver en lo político, tiene que ver en lo económico, tiene que ver en lo deportivo, tiene que ver en lo religioso, etcétera. Bueno, creo que esto es una segunda realidad y nos preguntamos entonces qué respuestas hay Peña del Rosario en este tiempo difícil en que estamos viviendo. Y ahí yo les puse a ustedes una frase que es la dimensión negativa y la dimensión positiva, y le puse una palabra que es muy hegeliana, si ustedes quieren, pero la realidad. ¿Qué significa esto? Que en donde está de alguna manera el problema, debería estar también la solución. Que donde está el problema hay algo en el corazón de esa realidad negativa que despierta, significa tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Para utilizar, digamos, el pensamiento típicamente dialéctico. O sea, hay una línea que va, que es esta que describí yo, de la crisis del modelo de vida, de una manera de estar en contra de esto para que emerja algo, ¿no? La síntesis nace justamente de esta confrontación de lo positivo, de lo negativo con lo positivo. Y creo que aquí hay grandes desafíos para la campaña. Y esta vez se lo he sintetizado, perdón, ¿no? Yo soy ante todas las cosas medio pedagogo, y me gusta que la gente como que se le quede las cosas, digamos así, que yo digo, porque me parece que para eso estamos, ¿verdad? Y entonces puse desafíos para la campaña. En primer lugar, cuando hablo para la campaña estoy hablando para mí, en primer lugar, que me siento misionero y miembro de la campaña, y por supuesto también para cada uno de nosotros. Creo que la primera, ese es... Y aquí yo quisiera como despertarles a ustedes también como el pensamiento, ¿verdad? El misionero es ante todas las cosas, siguiendo las huellas de John Possobón, que no lo voy a tocar en sus libros, si conocen muchos de esos ejemplos, uno u otro voy a mencionar, pero me parece a mí que algo maravilloso, digamos así, del misionero, siguiendo las huellas de Possobón y de Kentenich,
es el hecho de que lo mío, solidaridad es el hecho de que yo siento lo de los demás como algo mío, eso es solidaridad, ¿no? Es sentir, digamos así, la pobreza y levantar en contrapartida a eso la Vila Nobre da Caridade, ¿eh? Es sentir de alguna manera el desafío, sentir que la familia está desarticulada y poder llevarle la imagen auxiliar a todos los lugares, ¿no? O sea, solidario es sentir que lo mío es parte de los demás y lo de los demás es parte de lo mío, y es compartimiento, sino que es una acción. Si la solidaridad fue un sentimiento, bueno, interesante, ¿viste? Pero cuando la solidaridad se torna acción, creo que estamos en otro contexto. Y creo que esto es algo importante, compartir con toda la gente, con nuestros ambientes más pequeños, en donde se desarrolla mi día a día. Ser solidario significa compartir sobre todo la esperanza. Yo creo que si algo fue típico de Kentenich y hombres de esperanza. No fueron hombres de grandes proyectos, también por supuesto, pero esos proyectos, esos sueños, esas locuras, entre comillas, divinas, nacieron porque en el fondo vivían de una terrible. Dios viene en nuestro auxilio y estando Él en ayuda de nuestro auxilio nos regala la posibilidad de vivir cada vez mejor lo que es el mensaje cristiano. La fe y la esperanza no es una virtud pasiva, oro como lo verdadero y sentir que del otro lado hay algo que viene y se encuentra conmigo. Eso es la esperanza. La esperanza es ponerse en camino hacia lo que yo creo que debe ser y sentir que del otro lado viene también manos que me acogen, ni de mí, ni de lo humano, de lo terriblemente limitado de mi ser y lo grandioso de lo divino. En ese abrazo se resuelven muchas de las dicotomías con las cuales uno se encuentra. Bueno, solidaridad me parece fundamental, ¿eh? Como actitud, es un hombre solidario. Segundo, servicial. No hay mucho que decir, ¿verdad? O sea, yo creo que la servicialidad y la obsequiosidad son las actitudes fundamentales de la Mater. La Mater se sirvió y se hizo, sí, realmente obsequiosa para todos, ¿no? En primer lugar, por supuesto, para Jesús, para José, y sin duda tenemos escenas muy bonitas de la Virgen como mujer servicial, ustedes lo conocen perfecto, fundamentalmente ya desde un vamos, en la visita a su prima Isabel, dolor, digamos, de Jesús ahí al pie de la cruz, la Virgen servicial en el cenáculo, regalando a los discípulos serenidad y espera a la fuerza del Espíritu, del Espíritu Santo, ¿no? O sea, yo creo que en tiempos de una Argentina agrietada, debe ser una persona muy servicial, ¿no? No voy a entrar en la historia de Pozzobón, pero sí creo que sí hubo un hombre, ¿no? En nuestra patria latinoamericana, Schoenstattiano, que vivió esto, pero él un ejemplo muy grande de una actitud de profundo servicio, ¿no? Servicio a la familia, servicio a su mujer, servicio a sus hijos, servicio a la iglesia, servicio a los más necesitados, servicio a todos aquellos que llegaban a tocarle en algo en su corazón, servicio a las escuelas, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un segundo ese que me parece. La tercera puse esa palabra, es aquel que es solidario, servicial y sobrenatural. Tiene un comportamiento sobrenatural. ¿Qué significa esto? Y yo mismo me cuestiono esto. Yo soy sacerdote y por tanto soy profesional de alguna manera. Me doy cuenta también cuán lejos estoy muchas veces de poder vivir en serio esa actitud de amor sobrenatural, verdadera actitud sobrenatural. ¿Qué significa eso? Que es mirar más allá. ¿No? Mirar más allá, digamos, de gallina, de pozo, sino mirar más allá. Dejar que el Padre y la Madre nos abrace, venga hasta nosotros, hacernos sentir eso, ¿no? De que desde el momento en que el Padre y la Madre, y Jesús resucitado, están al lado nuestro, niños grandes, grandiosos, serenos, vivos, niños por nacer, casados, libres, encarcelados, todos ellos ciertamente están en esta actitud tan central, tan importante, que es la actitud de poder pero espíritu, ¿no? Bien, si lo vemos así, entonces yo creo que estas tres, por de pronto C arriba y estas tres S acá abajo, frente al segundo tema, que es el de la Argentina agrietada, me parece que son elementos a tener en cuenta. En el día a día, ¿cómo será esto? Y bueno, trabajando en la unidad, trabajando en el respeto, trabajando en la solidaridad. El misionero no es solamente el que lleva la imagen, el misionero es el que se identifica. Y por eso también, desde el momento en que al llevar la imagen me identifico con ella, a partir de ese momento siento que ella es signo de unidad, signo de respeto, signo de solidaridad, y eso me siente tan bien, porque no es una pura teoría, sino que es un accionar permanente de Mariano Lecoq. Había tres elementos fundamentales que había que tener en cuenta, y como gran signo, digamos así, uno muy negativo, sin duda, que es el tema mundial, otro que es más de nuestra patria, y otro que es también de toda nuestra iglesia, que es el gran regalo, digamos así, por dos razones. La primera de ellas es que he escrito un libro que creo que todos ustedes conocen, que se llama, ¿no? Un hombre fiel y justo y fiel, un libro que
de toda esta historia, digamos así, de San José, empecé a descubrirlo en mi propia vida personal, descubrieron la vida también del padre Kentenich, descubrieron la vida de la iglesia, descubrieron la vida de Schoenstatt, y escribí entonces ese libro que se llama, librito en realidad, que se llama Un hombre, si alguien lo precisa, en las librerías schoenstattianas, y si no lo pide al siguiente, con mail, a la siguiente mail que es patogago@gmail.com, patogago@gmail.com. Bueno, primero por eso, pero en segundo lugar, Silvita, San José. Yo he definido a San José de varias perspectivas. La primera de ellas es el hecho de que ha sido la persona a quien Dios le entregó los tesoros más grandes. Me parece que en este contexto de la campaña me parece importante traerlo a colación. Los grandes regalos de Dios, los grandes tesoros de Dios, las grandes preocupaciones y ocupaciones de Dios han sido Jesús, la elegida especialmente por el Padre para ser la madre de su Hijo, y la familia, ¿no? Y yo creo que estos tres grandes tesoros han sido también los tres grandes tesoros de San, definirlo como aquel que fue el padre que adoptó a Jesús, el padre adoptivo del Señor, fue la esposa de la Virgen, el esposo de la Virgen, no simplemente un cuidador de María, no simplemente un acompañante de la Mater, sino que fue el que fue su esposo. Le sacamos la connotación sexual, pero le ponemos todo el condimento del amor verdadero y de la proyección de la vida del amor que es Jesucristo. Y en tercer lugar, la familia, no solo por la familia, porque la familia es importante, ya que Dios no es un solitario, como decía San Juan Pablo II, sino que Dios es una familia. Y yo creo que la campaña tiene una relación estrechísima con Jesús, con María y la familia. Y voy a mencionar algunas cosas, entonces nomás, sabiendo que ustedes lo pueden describir a esto mejor que yo, porque son personas que están viviendo muy de cerca realmente estas realidades, ¿verdad? La campaña es su relación con Jesús. Y si es una realidad viva, y no simplemente una realidad mortuoria, no es un cadáver, digamos así, que uno asume o no, sino que es una realidad viva, se han ido desarrollando muchos elementos antes en relación a Jesucristo. No solo el hecho de que uno lleva la imagen de la Mater, y la imagen de la Mater, como bien lo vemos acá arriba, no es una imagen solamente de la Virgen, no es la Virgen Inmaculada, sino que es la Virgen que no podemos imaginarnos una misionera que no tenga un cariño muy grande a Jesús y que lo lleve, no solamente a la Mater, sino que lleve también a Jesús. Yo creo que todo esto del vínculo con Jesús Eucaristía, ¿no? Que bueno, que esté Ana Echevarría también ahí, Mercedes y otros más también, me parece que es muy bonito eso, ¿no? El hecho de saber de que la campaña en el corazón también de Pozzobón, el vínculo estrecho con Jesús Eucaristía, era algo muy, muy fuerte. Y yo creo que también, y Esteban era un hombre que solía hacer adoraciones, y yo soy hermano de curso de él, así que hemos vivido muchos momentos así de mucha comunión. Incluso él, cuando se decide hacer schoenstattiano allí en el campamento de Calafquén, en Chile, lo hace en ese momento de adorando a Jesús en el campamento, ahí donde estuvo junto con Efraín Sueldo, los dos deciden volver a Argentina y ahí fundar Schoenstatt, pero el momento donde él siente que Dios lo convierte, por así decir, un abogado que acaba de recibirse, de una familia muy destacada porteña, con muchas posibilidades para un mañana, sin embargo se decide para esto en adoración. Y yo creo que ese hecho marca mucho la historia de Esteban y marca mucho también todo su tesoro de la campaña, es la persona de la Mater. Si en algo realmente la Iglesia va a canonizar a Pozzobón, va a ser justamente por el hecho, entre otras cosas, entre otras, de haber sido un hombre que llevó la corredentora con Jesús del misterio de la gracia y también del misterio de la vida. Y creo que también nosotros, misioneros, no podemos no tener como San José un cariño muy, muy estrecho, no podemos no tener un cariño muy estrecho respecto a la familia. A mí siempre me ha gustado esa que es tan tradicional y tan conocida para todos ustedes. Anochezco en la familia y amanezco en el santuario. Ahí tienen ustedes una experiencia, y amanezco en el santuario en una misa, ahí tienen la experiencia de la familia en la noche. De Jesús. En segundo, finalmente, yo creo que don Joan tuvo una alianza interior con San José. La verdad es que estuve buscando en el libro grande, pero quería buscar en el libro grande, en la historia, digamos así, el libro, pero no lo he encontrado. Se ve que lo he prestado a la comunidad, el jefe del movimiento en Argentina que está en Córdoba, y se me lo ha choreado a alguno. Yo creo que no me ha choreado ninguno, sé que yo lo he regalado seguramente a alguien, lo debo tener en Sion, pero bueno, yo estoy en Buenos Aires, así que ir a Sion es bastante lejos. Me parece muy importante, y San José. Y para ser honesto, no he encontrado. Si alguno de ustedes tiene texto, después sería muy interesante que me lo haga pasar por WhatsApp o por mail, ¿verdad? Pero no me cabe duda de que él tuvo un vínculo, sin duda, muy estrecho, y al mismo tiempo con un alumnito, un pequeño alumno, digamos así, del padre, sino yo creo que él se consideró propiamente como San José. Y realmente, si uno analiza la vida de Pozzobón, no tengo momentos de una charla sobre este tema, sobre Pozzobón y San José.
Y ahí yo describo, ¿no?, cómo en el fondo San José fue un estupendo alumno, discípulo, esa fue la palabra que utilicé, de Osobón, discípulo de San José. Quisiera terminar. Tiempos tormentosos son tiempos de gran gracia. O sea, los tiempos, yo quisiera que ese pensamiento quedara como al final muy claro. Pueden ser grandes desafíos, y lo son. ¿Y qué diferencia los tiempos tormentosos a los tiempos tranquilos? Los tiempos tranquilos en la historia, los tiempos tormentosos han sido tiempos que han despertado grandes personalidades capaces de jugarse y de cambiar de alguna manera en pequeño, aunque más no sea la historia, en pequeño, porque la historia no se cambia en cosas grandes, sino se cambia en cosas que pueden ser grandes desafíos para, en el fondo, despertar lo mejor que el ser humano tiene. Y yo creo que para eso el misionero, ustedes y yo, tenemos que tener esto muy en cuenta, que para que realmente demos una respuesta al tiempo en que vivimos, algo fundamental es eso lo que ustedes van a hacer ahora, que es tener la misa con el padre asesor nacional de la campaña, el padre Pablo Pérez. Creo que me parece muy maravilloso el hecho de que ustedes en esa misa puedan renovar el compromiso misionero, porque poder volver a reencender el fuego del primer amor, ¿no? El ejemplo de Kentenich, que con un pedazo de hielo no puede encenderse el mundo, la contrapartida de eso es un corazón totalmente encendido por la misión y por la persona de tiempos difíciles, tiempos muy bendecidos, como lo esperamos para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, perdón por haberme extendido un poquitín más de la hora, pero rezo por ustedes, se pone en el corazón. Esto no es una frase hecha, como la frase de los cantantes que terminan diciendo los amo a todos, sino que es verdadero. Sinceramente los quiero mucho y voy a rezar mucho por ustedes. Nosotros también. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias. Una